Hoy en día, encontrar pareja está al alcance de un dedo. Basta con deslizar a la derecha, enviar un mensaje y si hay química, tal vez una cita. Para muchos es emocionante, divertido, incluso adictivo, pero para otros, esa misma cita se convierte en algo más, en una experiencia que marca, que deja cicatrices, que le recuerda que detrás de una pantalla puede ocultarse algo verdaderamente oscuro. Las apps de citas han transformado la forma en que conocemos a las personas, pero entre deslices, sonrisas y conversaciones a veces se esconden historias siniestras. En este vídeo te contaré experiencias reales de citas en Tinder que comenzaron con una chispa, pero terminaron en auténticas pesadillas. Porque aunque Tinder ha unido a millones de personas, también ha sido el escenario de encuentros aterradores, siniestros y en algunos casos traumáticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta sección de historias por temáticas. Hoy es el turno de historias de Tinder, como os prometí. Siento haber estado tanto tiempo desaparecido y sin subir vídeo, pero últimamente he estado algo ocupado y no he sacado tiempo para subir vídeo. Sin embargo, ahora ya me he vuelto a poner las pilas y volveré a subir vídeos con más regularidad como antes. De hecho, ya tengo otro vídeo de historias reales aterradoras de encuentros con extraños preparados, así que pronto subiré otro vídeo y mi intención también es subir dentro de unos cuantos días un vídeo de historias de fallos en la realidad o en la Matrix. Y la verdad es que este tema me llama mucho la atención, así que tengo bastantes ganas de traeros ese vídeo. Antes de empezar, también os quería avisar que si por lo que fuera escucháis algún ruido de fondo, es que tengo un ventilador puesto aquí porque hace bastante calor. Y simplemente quería decíroslo por si escucháis que el audio de este vídeo es diferente o lo que sea. De todas formas, intentaré editar el audio para quitar este sonido de fondo y que no sea perceptible. Así que bueno, dicho esto, empezamos con las historias aterradoras sobre Tinder. Esta historia la cuenta una chica llamada Marisa. Cuando tenía 23 años, ya tenía como costumbre hablar y conocer chicos por la aplicación Tinder. Por lo general, sus experiencias siempre fueron buenas. Por eso, comenzó a chatear con un chico de la aplicación llamado Luke, el cual decía tener 25 años. Ambos chatearon y por lo general se llevaron muy bien, a tal grado que finalmente se dieron sus números telefónicos personales. Poco a poco sus conversaciones pasaron de cosas normales como hobbies o deportes a tener un tono algo más sexual. Aquí Marisa es clara y honesta y cuenta que su intención al registrarse y navegar en Tinder era para tener sexo casual. Y cuando surgió el tema con Luke, él también admitió que buscaba lo mismo. Después de chatear un rato más, Luke sugirió que Marisa fuera a su casa para pasar un buen rato a solas. Sin embargo, algo extraño que notó Marisa cuando Luke le propuso ir a su casa fue que él no le dio la dirección de su casa hasta que ella le dijo dónde vivía. Y convenientemente, fue ahí cuando Luke le dio la dirección de su casa, la cual casualmente estaba cerca de la casa de Marisa. Incluso se podía llegar caminando sin tardar demasiado. Todo era demasiada casualidad. A Marisa le pareció bien ya que estaba bastante cerca, pero antes de ir al lugar, ella le propuso a Luke que hicieran una llamada telefónica. Según cuenta, cuando hicieron la llamada, él sonaba como un joven normal y bromearon un rato hasta que Marisa se sintió lo suficientemente cómoda y con confianza como para aceptar. Así que finalmente acordaron una hora de quedada. Sin embargo, antes de ir con él, Marisa decidió primero pasar por la casa que le había dicho y echar un vistazo, así que caminó unos 10 minutos por el vecindario hasta que llegó a la cuadra. Era tarde en la noche, así que muchas casas tenían las luces apagadas y no había coches en la calle. Marisa pasó por la casa y notó 2 coches en la entrada y un coche aparcado justo delante de la entrada. Todas las luces estaban apagadas y, según describe, no parecía una casa donde viviera solo un hombre. Esto sin duda fue una red flag para Marisa, así que volvió a bajar por la cuadra y le envió un mensaje de texto a Luke diciéndole que ya casi había llegado, a lo que él respondió: «Oh, llegas temprano, casi estoy listo. Camina despacio». A Marisa le estaba dando malas vibes toda la situación, así que empezó a retroceder lentamente en dirección a su casa, a un ritmo que le permitiera esperar un poco más una respuesta de Luke confirmando que podía entrar. Pero de repente, ella escuchó un coche acercándose a la intersección, cuadra abajo, detrás de ella, así que se giró y fue cuando vio una furgoneta blanca sin las luces encendidas y girando
hacia su dirección. En cuanto vio a esa furgoneta, ella corrió a esconderse detrás del lateral de la casa y vio cómo este vehículo se estacionaba al costado de la carretera. La furgoneta simplemente se quedó allí parada, pero no salía nadie. Ella se fijó que la persona que estaba dentro estaba allí como esperando, pero lo más raro fue que se paró a solo unas pocas casas de la dirección que Luke le había dado a Marisa. De repente, ella recibió un mensaje de texto de Luke diciendo: «Vale, estoy preparado. Avísame cuando estés en mi cuadra y saldré». Tras eso, Marisa se dio la vuelta y empezó a correr por las manzanas discretamente y asegurándose de estar cerca del lado de las casas y no en la acera o cerca de la carretera. Finalmente, tras correr la mayor parte del camino, llegó a casa y bloqueó el número de Luke. También decidió reportar el perfil de Tinder. Tras unas semanas, solo para asegurarse, Marisa junto a su madre fueron a la dirección que Luke le había dado, esta vez de día, y se quedó en shock cuando la persona que abrió la puerta era una mujer, la cual, además, negó tener hijos. Pregunta que le hizo Marisa por si cabía la posibilidad de que Luke fuera su hijo. Tras enterarse de esto, fueron a una comisaría para denunciar este incidente, solo para que las autoridades pudieran estar al tanto y vincular cualquier informe futuro con este perfil. Así termina la historia, y no es de extrañar. A día de hoy todos sabemos que estas cosas ocurren. Se han dado casos en los que atraen a hombres y mujeres para secuestrarlos. De entrada, no sé, yo creo que ella debería haber quedado con Luke de día, al menos en la primera cita, y en algún lugar con bastante gente para conocerlo, y luego ya si eso ir a su casa. Pero ir directamente a la casa de alguien sin ni siquiera haberlo visto en persona una vez, me parece un poco temerario. La siguiente historia nos la cuenta un chico llamado Edu. Empieza diciendo que a día de hoy es muy anti-aplicaciones de citas. Sin embargo, admite que no está siendo objetivo y piensa así debido a una experiencia de pesadilla que tuvo en Tinder. Cuenta que solo ha conocido a 3 personas a través de la aplicación de Tinder. Las 2 primeras experiencias no fueron nada especial ya que no estaba realmente interesado en tener algo serio con ninguna de ellas, por lo que estas 2 primeras citas no fueron a más. Por lo tanto, no hubo ni una segunda cita. Sin embargo, explica que en comparación con la tercera experiencia, las 2 primeras fueron fenomenales. En esta tercera vez conocí a una chica llamada Annette. Cuenta que en su perfil de Tinder ella tenía 4 fotos. En 3 de estas fotos aparecía posando en un patio trasero y en la cuarta estaba frente a un estanque. A Edu le pareció una chica muy atractiva, así que decidió hablarle y le preguntó qué hacía esa noche. Cuando ella le contestó que nada, él le dijo que podía ir a su casa y pasar el rato, es decir, que Annette fuera a la casa de Edu. Considerando que la habitación de Edu y la de sus padres estaban separadas por distintas entradas, no habría ningún problema en que ella viniera. Además, la habitación de Edu básicamente estaba como en el sótano. Ambos acordaron una hora para que ella viniera y cuando llegó el momento, ella le envió un mensaje de texto literalmente a la hora en punto, súper puntual para decirle que estaba afuera. Él la dejó entrar por la entrada lateral del sótano y bajaron las escaleras. Edu trató de hacer que el saludo no fuera incómodo, pero de entrada, la primera impresión que esta chica le dio le pareció muy rara. Sus respuestas eran cortas, su risa era extraña y cuando se sentaron en la cama, él le preguntó cuánto había tardado en llegar, a lo que ella simplemente se rió. Ni siquiera contestó a su pregunta. Cuenta que se rió como si le hubiera contado un chiste y mientras se reía, ella lo miraba directamente y con los ojos muy abiertos de par en par. Como podéis imaginar, esto fue demasiado incómodo y en ese momento, Edu supo que no iba a encajar con esta chica, que no iba a haber feeling. Tenía claro que la quería fuera de su casa lo antes posible. Sin embargo, para disimular, ya que no le podía decir vete de mi casa nada más llegar, y mucho menos sin haber hecho nada malo, él encendió la tele y fingió reírse por los constantes silencios incómodos. Algo que le puso todavía más los pelos de punta fue que en ningún momento esta chica miró hacia la televisión. Edu vio como ella se quedó observando todo el rato, así que como no podía soportarlo más, él fingió que recibió un mensaje de texto de su jefe que le decía que tenía que ir a trabajar más temprano al día siguiente e insinuó que debía irse a dormir ya. Sin embargo, por más que le mandara indirectas, parecía que ella no quería irse. Cuenta que fue extremadamente incómodo, pero consiguió que la siguiera hasta la puerta del sótano. Cuando ella finalmente se fue, Edu no paraba de preguntarse ¿en qué me he metido? Ni siquiera pasaron 5 minutos desde que ella se fue, cuando le envió un mensaje diciéndole ¿estás seguro de que tienes que irte a la cama? Me lo estaba pasando muy bien. Tras leer el mensaje, lo ignoró y dejó su teléfono en su cama para cargarlo mientras subía a buscar comida. Cuando
regresó a la habitación, tenía 3 mensajes más de ella. 2 eran de signos de interrogación y el último, un hola con más signos de interrogación. Edu no quería parecer o ser prejuicioso, pero no podía evitar pensar que esta chica claramente estaba loca, así que la bloqueó y 1 hora después se fue a dormir. Pero se despertó en mitad de la noche, como solía hacer, ya que era algo normal en él porque tenía y tiene el sueño ligero. Instintivamente buscó su teléfono para comprobar la hora, pero se dio cuenta de que no estaba en su lugar habitual, en el borde cargando, a pesar de haberlo puesto ahí, así que se levantó y empezó a buscarlo. Encendió la tira de LEDs roja que había colgada en la pared junto a la cama para iluminar un poco la habitación. Sin embargo, no encontraba su teléfono por ninguna parte. Como esto le pareció muy extraño, no quería irse a dormir sin encontrar su teléfono, así que subió las escaleras para agarrar el teléfono fijo y llamar a su móvil para ver dónde sonaba. Cuando marcó su número, lo escuchó sonar en la habitación de lavandería, la cual estaba al lado de su habitación, estaba pegada. Entró en la habitación de lavandería y allí estaba su teléfono. Lo habían dejado encima de la lavadora, haciendo que la máquina vibrara mientras sonaba. Inmediatamente supo que esto era demasiado extraño porque él ni siquiera había entrado en la lavandería esa noche, ni durante todo el día en general. Cuando agarró su teléfono, vio un montón de mensajes nuevos de un número aleatorio, y cuando abrió los mensajes, vio 2 fotos que le helaron la sangre. Eran fotos de él durmiendo. Debajo de las fotos había 2 mensajes de texto. El primero decía, buen trabajo bloqueándome, y el segundo, cierra la puerta la próxima vez. En ese momento, Edu se dio cuenta de lo idiota que había sido y de que estaba tan ansioso por sacar a esta chica de su habitación que ni siquiera cerró la puerta cuando ella se fue. Edu no puede decirlo con certeza, pero en ese momento sintió que no estaba solo en la habitación. Era como si sintiera otra presencia y tuvo la sensación de que esta chica se estaba escondiendo detrás de una de las calderas en el rincón más oscuro de la habitación. Pero no quiso ir a mirar y subió las escaleras para buscar a sus padres y llamar a la policía, dado que la chica era lo suficientemente tonta o lo suficientemente loca como para dejar una huella digital. Así que si la rastreaban, sería fácil de encontrar y podía presentar cargos en su contra. Con lo de huella digital se refiere a que había dejado constancia de su amenaza con los mensajes que le había mandado. Cuando la policía la rastreó, se enteraron de que su nombre no era Annette, como aparecía en su perfil, sino Silvana. Edu pudo presentar cargos de allanamiento y un cargo de acecho y acoso. Por supuesto, debido a esto pudo obtener una orden de restricción y afortunadamente nunca volvió a saber nada de ella. La verdad que no me quiero imaginar la experiencia de conocer a una chica por primera vez, llevarla a mi casa y luego enterarme de que se ha colado en mi casa y encima me ha hecho fotos durmiendo. O sea, eso es de lo más espeluznante que te puede pasar, porque ninguna persona racional yo creo que haría eso. Solo una persona que tiene algún trastorno en la cabeza, de verdad. Lo normal es que cuando una cita te ha ido mal, pues bueno, te vas a tu casa y no sé, te sientes mal o le das un poco de vueltas, ¿no? En plan, qué mal que no hemos encajado, tal. Como mucho le puedes mandar un mensaje, ¿no? A la otra persona diciéndole, oye, siento que no hayamos encajado, tal, pero bueno, no sé, aclarando un poco, ¿no? La situación. Pero ir a colarte a su casa y encima hacerle fotos durmiendo, wow. La siguiente historia la cuenta un chico llamado Henry. Él ha probado todas las principales aplicaciones de citas y nunca ha tenido éxito en ninguna de ellas. Es decir, no conseguía citas con ninguna chica o no le llamaban la atención directamente. Sin embargo, un amigo le recomendó Tinder, así que lo probó. De inmediato, en esta app empezó a obtener muchos más me gustas, aunque eran de chicas que no encontraba atractivas en absoluto. Aún así, en su primer lote de deslizamientos gratis, coincidió con una chica atractiva, rubia, llamada Julia. Aquí nos ahorra los detalles de la conversación, pero explica que fue una conversación fluida y emocionante. Fue una de esas raras coincidencias en las que la chica era atractiva y muy receptiva a los mensajes de Henry. Parecía que realmente disfrutaba hablando con él. Rápidamente se pasaron a Snapchat y él le pidió su número, pero ella le dijo que prefería hablar por Snapchat en lugar de darle su número, cosa que Henry aceptó. Así que le agregó a Snapchat y luego ella lo agregó a él de vuelta. Aquí Henry nos explica algo para que entendamos la siguiente parte. Él explica que el puntaje del Snapchat, o como se conoce en inglés, Snapcore, de Julia, era bastante bajo, con menos de 1000.
así que de inmediato empezó a sospechar y le molestó el pensar que a lo mejor todo esto era mentira, que fuera demasiado bueno para ser real, es decir, esta chica, ¿no? Pensó que simplemente era alguien haciéndose pasar por ella. Como seguramente no hayáis entendido esta parte, lo del puntaje de Snapchat, os lo voy a explicar. Para el que no lo sepa, el puntaje de Snapchat, o el Snapcore como se conoce en inglés, es un número que indica la actividad del usuario en la plataforma. Se calcula combinando la cantidad de snaps enviados y recibidos, las historias publicadas y otras actividades dentro de la aplicación. En esencia, representa qué tan activo eres en Snapchat. Por lo que, con esto que os he explicado, indica que Julia no era nada activa en esta aplicación, ya que en Estados Unidos el Snapchat es como el WhatsApp o TikTok de España. Todo el mundo lo usa un montón. Es decir, que una persona tenga un puntaje tan bajo en Snapchat significa que apenas lo usa, cosa que es raro porque normalmente las personas usamos un montón, ya sea WhatsApp, ya sea Facebook, ya sea la red social que sea para hablar, ¿no? Y en un lugar donde el Snapchat es la aplicación por excelencia para comunicarse, es raro que una joven tenga un puntaje tan bajo, ¿no? Pero bueno, tras agregarse respectivamente, Julia le envió un mensaje a Henry y él respondió siendo franco pidiéndole que se tomara una selfie solo por su seguridad, para ver que no lo estaban timando, o mejor dicho, esta chica era real. Él explicó que suele haber muchos perfiles de catfish por las redes sociales, es decir, gente haciéndose pasar por otros y simplemente quería ser cuidadoso. Henry vio como ella abrió el mensaje de inmediato, pero no respondió durante un minuto, ya que si no lo sabéis, también en Snapchat te aparece un mensaje de la tal persona ha abierto el mensaje o lo ha visto, ya sea una foto, un mensaje, lo que sea. Al ver esto, que ella abrió el mensaje de inmediato pero no contestó durante un minuto, él pensó que con total seguridad la cuenta lo bloquearía en cualquier momento ya que había descubierto a un farsante. Sin embargo, para su sorpresa, le llegó una foto del perfil de Julia y era la misma chica rubia de las fotos de Tinder. Como esto no le convenció del todo, Henry le pidió que le mandara otra foto de ella con el pulgar hacia arriba o haciendo el signo de paz. Ella abrió el chat y nuevamente Henry esperó que esta cuenta lo bloqueara. Ella no respondió durante un par de minutos hasta que finalmente envió otro snap. Henry lo abrió y era una foto de su cara sonriendo, sosteniendo un signo de paz. Esto fue suficiente para convencer a Henry, así que continuaron chateando durante un rato. Finalmente hicieron planes para pasar el rato y ella invitó a Henry a su casa, la cual estaba al otro lado de la ciudad. Julia le dijo que estaba sola en casa, así que no habría ningún problema. Tras eso, ella le dio la dirección exacta de su casa y según Maps indicaba que tardaría en llegar menos de una hora. Henry se arregló, se puso ropa decente, se roció un poco de colonia, se peinó y se subió a su coche para dirigirse al lugar. Recuerda que mientras iba, Henry pensó que igual se había excedido un poco con la colonia, lo cual no lo juzgo porque en una primera cita siempre se quiere dar una primera buena impresión. Cuando estaba en el coche, a Henry le llegó una notificación y era ella preguntando si estaba en camino. Y él le respondió que sí. Henry vio que ella leyó su respuesta inmediatamente, pero nuevamente no respondió. Henry llegó a la casa y tenía el número 22 escrito, claro como el día, junto a la puerta. Él le envió un mensaje diciéndole que había llegado y ya estaba en la puerta. Sin embargo, se fijó que ella no abría el Snapchat, así que decidió simplemente tocar el timbre. Mientras esperaba, también vio que no había coches aparcados en la entrada y el césped parecía que no se había cortado en semanas. Nuevamente volvió a golpear el timbre, pero no hubo respuesta, así que comenzó a golpear fuertemente la puerta. Cuando se dio cuenta de que nadie iba a abrir, Henry abrió Snapchat y la intentó llamar, pero seguía sin haber respuesta. Y en ese punto, Henry se planteó si esto había sido alguna especie de broma de mal gusto. Sin embargo, justo cuando estaba pensando esto, escuchó la voz de una mujer que le gritaba algo al otro lado de la calle. Por alguna razón, al principio, él se imaginó que era Julia, pero se dio cuenta de que en realidad era una mujer mayor que gritaba: «Disculpe, ¿qué está haciendo?». Henry empezó a caminar de regreso a la calle y le dijo a la mujer: «He quedado con alguien». Y la mujer, casi susurrando, respondió: «Pues creo que se ha equivocado de dirección. En esta casa no vive nadie». Así que para asegurarse, Henry le dijo a la mujer la dirección que le había dado Julia y esta coincidía perfectamente. Él le dio las gracias a la mujer y tras eso se subió a su coche. Le intentó mandar un mensaje a Julia una vez más, pero ella lo bloqueó. Basta decir que Henry se sintió fatal al pensar que lo habían engañado y tomado por tonto. Afortunadamente cuenta que tomó capturas de pantalla del perfil y se lo envió a un amigo antes de conducir a casa. Y cuando llegó a casa, también le envió las capturas a su grupo de amigos, a un chat grupal de 8 personas, preguntando si alguien conocía a esta chica.
Un amigo suyo llamado Darren le contestó: es Lisa, una chica que sufrió sobredosis de heroína hace 2 años, es decir, había fallecido. Cuando Darren dijo esto, otro amigo en el chat grupal confirmó que tenía razón. Henry al leer esto se le puso la piel de gallina, porque los snaps que había recibido eran de Lisa 100%. Cuando él le contó esto a sus amigos, ellos pensaron que Henry estaba loco o que la situación era surrealista, así que no se lo creyeron. Henry termina diciendo que no tiene ni idea de cómo sucedió esto. No encuentra una explicación lógica, pero la pregunta más aterradora que se hace es ¿cómo es que Lisa lo llevó a esa casa? No tiene ni la menor idea. Y así es como termina esta impactante historia, y sin duda tiene un toque paranormal al final. Y como ya sabéis, aunque a mí me gustan bastante las historias paranormales, por lo general me gusta buscar una explicación lógica de las cosas primero. Así que para empezar, que esta chica hubiera fallecido explicaría su poca actividad en Snapchat o el Snapcore. Esto coincide, ¿no? Esto es lógico. Pero por otra parte, ¿cómo es posible que esta chica contactara con Henry si estaba muerta? Pues yo creo que tirando lo lógico, lo que se me ocurre es que alguien se hiciera pasar por ella, que tuviera acceso a su cuenta y fingiera ser ella. Porque no sé, yo no me termino de creer que un fantasma se conecte a Snapchat y se ponga a hablar con gente. Bueno, a Snapchat no, a Tinder. O sea, no solo a Snapchat, primero se fue a Tinder y luego a Snapchat, no sé, lo encuentro un poco surrealista. Luego, el tema de las fotos. ¿Cómo es que Julia le envió fotos de su cara y las fotos que él le había pedido haciendo signo de paz? Pues también lo lógico sería pensar que la persona que se está haciendo pasar por ella entrara, o sea, si tiene acceso a su Snapchat, también tendrá acceso a su móvil completo, ¿no? Entonces supongo que entró en su galería y cogió fotos de su galería. Y justo dio la casualidad de que en su galería pues tenía una foto haciendo el signo de paz también. No sé, aún así esta historia es muy extraña, no digo que sea falsa, yo nunca pongo en duda las historias realmente, pero me gusta tirar o buscar la lógica de las cosas, ¿no? La siguiente historia se llama Pesadilla de Tinder, edición acosador. Esto le ocurrió a Abigail en su primer año de universidad. Tinder era nuevo y todos en su universidad ya lo usaban, así que ella se registró para ver qué era todo ese revuelo. Mirando perfiles encontró algunos chicos muy interesantes, pero hubo un chico en particular que le llamó la atención. Lo llamaremos Walter. En la aplicación ella deslizó a la derecha en el perfil de Walter e hicieron match. Admite que estaba emocionada y un poco mareada porque él era súper atractivo. Walter le escribió y sintió mariposas en el estómago. Mantuvieron mensajes en la app durante 1 hora. La conversación típica. Le preguntó a qué se dedicaba y él le preguntó qué es lo que más le gustaba hacer. Es decir, una conversación completamente inofensiva y corriente. Después de un tiempo, él le pidió su número a Abigail para que pudieran escribirse en lugar de seguir usando la app. Ella se lo dio y parecía bastante amable. Se escribieron durante unos días hasta que por fin tuvieron una conversación coqueta y planes para quedar. Al 4.º día de conversación, Walter empezó a llamarla cariño, lo cual le causó sentimientos encontrados, ya que explica que aunque era tierno, también era un poco raro. Al fin y al cabo no se conocían bien y nunca se habían visto en persona como para que la llamara cariño, así que ella ignoró esto y siguió con la conversación. Él empezó a decir que quería ser exclusivo y que tenía muchas ganas de verla en persona. Le rogaba que fuera a su apartamento, a acurrucarse y ver películas con él y su perro. Pero ella le dijo que su primer encuentro tenía que ser en público, que no iría al apartamento de ningún desconocido. Pero él le contestó que estaba exagerando y siguió rogando. Esto continuó hasta que ella decidió ignorarlo por el resto de la noche. Al día siguiente él se disculpó y dijo que entendía que debían verse en público, así que quedaron ese fin de semana. El fin de semana llegó más rápido de lo esperado y era el día en que se verían. Sin embargo, algo para Abigail no encajaba, así que decidió echarse atrás y no ir a la cita, por lo que le escribió un mensaje disculpándose, diciendo que su madre no se sentía bien y que necesitaba que fuera a su casa para ayudarla con algunas tareas de la casa. Esto lo molestó y él le dijo: tu madre ya es mayor, si te necesita puede llamarte, solo ven y puedes irte cuando quieras para ayudarla. Tengo muchas ganas de verte y besarte. Pero ella le dijo que no y que se quedaría con su madre ese fin de semana y punto. O sea, si ya es fuerte que él le diga que
su madre no es tan importante, luego decirle encima que la quiere besar cuando ni siquiera la ha visto en persona, o sea, sin duda ya es una red flag impresionante. La madre de Abigail solo vivía a unos 30 minutos de su casa, así que ese día fue a verla. Por otra parte, después de lo que dijo de su madre, como es lógico, ella empezó a ignorar a Walter. Y no me extraña porque, no sé, o sea, ¿qué clase de persona dice eso de la madre de otra persona? O sea, es como directamente la está infravalorando, restando la importancia que necesita ayuda. Entonces, como empezó a ignorarlo, fue cuando los mensajes empezaron a llegar de Abigail sin parar. Mensaje tras mensaje, él empezó a decir que lo sentía, que la echaba de menos y le preguntaba constantemente si iba a ir a su casa. Abigail pensaba contestarle, pero al día siguiente, ya que ese día estaba ocupada con su madre. Sin embargo, Walter, al no obtener respuesta a los mensajes, empezó a llamarla desesperadamente. Para que os hagáis una idea de la desesperación, él la llamó 45 veces en cuestión de 2 horas, es decir, la llamó una media de un total de 23 veces por hora. Es exagerado. También le dejó un montón de mensajes de voz diciendo que lo sentía, que la echaba de menos y que quería que le devolviera la llamada. Por otra parte, mensajes de voz similares continuaron casi todo el tiempo que estuvo en casa de su madre. O sea, si no tuvo suficiente con las llamadas, encima le empezó a mandar mensajes de voz. Después de estar con su madre, ella regresó a su residencia universitaria y al llegar su compañera de cuarto de piso la invitó a salir a cenar, a lo que ella aceptó. De repente las llamadas de Walter volvieron a aumentar, más mensajes de voz y empezó a escribirle de nuevo por Tinder preguntándole por qué no le respondía. Abigail no pensaba responder hasta que recibió un mensaje en Instagram que decía: ¿por qué no me dijiste que ibas a volver a la ciudad esta noche? Recibir este mensaje la asustó muchísimo, pero ella le dijo: perdón, he estado ocupada con mi madre. ¿Cómo supiste que había vuelto? A lo que él respondió: bueno, revisé Tinder, claro. Según explica Abigail, Tinder no dice la ubicación exacta, pero envía un mensaje que dice a menos de 1 milla para avisar cuando estás cerca de alguien con quien haces match. Y para que lo sepáis, 1 milla es 1,5 kilómetros. O sea que él estaba a una distancia bastante corta de ella. Esto obviamente asustó muchísimo a Abigail, así que le dijo a Walter que estaba siendo muy raro. Estaba tan asustada y tan nerviosa que tenía que estar actualizando su perfil constantemente para ver el cambio de distancia con Walter y asegurarse de que no estaba cerca. Los mensajes, llamadas y mensajes de voz continuaron. Todos eran de él disculpándose por hacerla sentir incómoda al saber dónde estaba y vigilar su ubicación. Su excusa fue simplemente que estaba preocupado por ella, lo que le pareció exagerado ya que tan solo llevaban menos de 1 semana enviándose mensajes. Menos de 1 semana. Ella le contó esto a su compañera de piso, así que decidieron quedarse en casa esa noche en lugar de salir a cenar como habían planeado. Sin embargo, la gota que colmó el vaso para Abigail fue recibir un mensaje que decía: mira, lo siento mucho, estoy afuera de tu dormitorio con flores y chocolates. Por favor, perdóname. Su pensamiento inmediato fue ni hablar, y llamó a seguridad del campus y les contó sobre este tipo, pero no encontraron a nadie esperando afuera de ninguna puerta, así que supuso que estaba en su coche esperando la respuesta de Abigail. Ella, tras esto, lo bloqueó de todas las redes sociales, incluido su número de teléfono, lo borró de Tinder y no ha vuelto a conectarse desde entonces. Cuenta que lo ha visto alguna que otra vez por la ciudad, pero por suerte él nunca la ha reconocido. Termina su post escribiendo: Walter, si alguna vez lees esto, me alegro de que nunca nos hayamos conocido. Gracias por hacerme dudar de cada chico que me parece atractivo. Esta historia me parece tan ilógica, o sea, llevaban menos de 1 semana hablando y él la estaba acosando. Estaba mirando la ubicación y la quería tener localizada todo el rato, o sea, yo no sé vosotros, pero esta es una de las razones por las que yo nunca he usado ninguna aplicación de citas. Nunca me he descargado nada, ni Tinder ni nada. Primero porque no sé, a mí me gusta conocer a las personas de la forma convencional, digamos, ¿no? Primero me gusta hablar con las personas, conocerlas, verlas en personas y luego ya ver si se puede encajar, ¿no? Pero chatear con alguien a quien no conoces, pues no sé, a ver, y yo entiendo que haya personas, ¿no? Al fin y al cabo, Tinder es para esto y sé que, como dicen, para gustos los colores, ¿no? Y entiendo que haya personas que lo que buscan es un encuentro casual, ya sea quedada, ya sea salir a tomar algo, ya sea distraerse o incluso sexo casual, ¿no? Pero no sé, yo en lo personal no encajo con este tipo de forma de conocer gente. Como mucho para amistad, sí. Como mucho una
me podría descargar una aplicación de buscar amigos que les guste, yo qué sé. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tocar la guitarra, ¿no? Pues descargarme una aplicación para conocer amigos que les guste tocar la guitarra y quedar para hacer música, tocar y tal. Pero hablando de temas ya más serios, como puede ser una relación, no sé. Yo no me siento identificado con este tipo de cosas, y más al leer historias así, al ver cómo la gente puede llegar a estar tan tarada de la cabeza que incluso hablando con una persona menos de una semana se sienta con el derecho de estar pendiente y de acosarte, básicamente. No sé, vos decidme qué pensáis de verdad. La siguiente historia se llama Mi cita de Tinder me acosó. Para contextualizar, esto ocurrió en junio de 2018, unas 2 semanas antes de que Charlotte cumpliera 18 años. Acababa de terminar el bachillerato y decidió unirse a Tinder solo por puro entretenimiento y diversión, para pasar el rato. Pensó que sería divertido poner su Snapchat en su biografía solo para ver cuánta gente le agregaba, y admite que disfrutó de la atención de los chicos. Muchos le agregaron, pero nadie le envió mensajes, excepto un chico, cuyo nombre mantendrá en el anonimato, pero nosotros lo llamaremos Michael. Michael tenía 20 años y ella tenía 17 por aquel entonces, y cuenta que él vivía a 1 hora en coche de la casa de Charlotte. Este dato es importante para más adelante. Empezaron a charlar sin más. La conversación era aburrida, pero al menos se entretenía hablando con él, así que continuaron chateando. Un día, de repente, él le preguntó, ¿cuándo nos vemos entonces? Al principio Charlotte dudó, pero al final decidió contárselo a sus padres. Tras contárselo, ella decidió invitarlo a su casa. A día de hoy no sabe en qué estaba pensando como para invitarlo, pero lo hizo, le dijo que podía ir a su casa. Lo que no se esperaba es que él llegaría a su casa al día siguiente a las 9 de la mañana. Demasiado pronto, y teniendo en cuenta que él vivía a 1 hora de distancia en coche, ya fue una primera señal de alerta. Charlotte se quedó hecha un lío, a la par que sorprendida, y ni siquiera estaba vestida cuando él llegó, así que lo invitó a pasar y terminó de arreglarse. Ambos se relajaron viendo películas todo el día, antes de salir sobre las 2 p.m. Luego fueron un rato a la playa y volvieron a casa sobre las 5 p.m. Charlotte esperaba que él se fuera a casa después, pero no, se quedó. Vieron un par de películas más y de vez en cuando lo miraba y lo pillaba mirándola fijamente. Ambos se miraban a los ojos y él decía cosas inquietantes como «Me encantan tus ojos» o «Me alegro tanto de haberte conocido», todo ellos mientras apenas se conocían desde hacía solo 8 horas. Aquí Charlotte dice que lamenta decir que terminaron besándose y mucho. Ella en el fondo se sintió incómoda, pero como una adolescente ingenua de 17 años en su primera cita real, pensó que eso era lo que se suponía que debía hacer. Finalmente Michael se fue sobre las 10 p.m, tras estar 13 horas en casa de Charlotte. Pero aun con todo ese tiempo, no hubo chispas por parte de Charlotte, por lo que esperaba que fuera algo de una sola vez. Pero no, Michael volvió a aparecer en su casa a las 9 de la mañana, como 2 días después. Ella le siguió la corriente porque no tenía nada mejor que hacer, y nuevamente, él no se fue hasta las 9 de la noche, tras 12 horas. Y aquí Charlotte escribe: ¡qué cara! En ese momento no tenía ningún interés en volver a verlo y no sentía una conexión romántica con él. Ella admite su error y sabe que quizás le dio falsas esperanzas, ya que nunca le dijo que no estaba interesada. Y ahora que lo piensa, debería habérselo dicho y quizás lo siguiente no habría ocurrido. Llegó el día de cumpleaños de Charlotte, bueno, mejor dicho, el día anterior, y él apareció otra vez a las 9 de la mañana y la invitó a salir. Fueron al centro comercial y cuenta que le compró un montón de cosas. Aquí nos recuerda que en este momento solo lo conocía desde hacía 3 días. Cuando él le compraba cosas, ella le decía, no tienes por qué hacerlo, déjame comprarlo a mí. Pero él insistía porque era su cumpleaños. Para hacerlo más incómodo, Michael le compró cosas como ropa, maquillaje y ropa interior sexy. Abigail solo tenía 17 años, y a pesar de que al día siguiente cumpliría 18 años, eso no quiere decir que esto estuviera bien. Al final, la transición de los 17 a los 18 es una tontería. Se sigue siendo un niño o una niña. La única diferencia cuando se cumple 18 años es que tienes la edad legal para hacer cosas que los menores no pueden hacer. Pero, como he dicho, no quiere decir que porque tengas 18 ya eres un adulto. Charlotte cuenta que sentía que Michael la estaba tratando como una prostituta, y no me extraña ya que vaya cosas le compró. No sé, en una relación de amistad o incluso romántica se suele regalar cosas como una pulsera, un collar, un libro, no sé, pero ropa interior a los 3 días de conocerse creo que es extremo. Cada vez que caminaban por ahí,
Él la obligaba a tomarle de la mano o intentaba besarla. Ella se sentía muy incómoda por esto. Volvieron a casa sobre las 6 de la tarde y cuando llegaron a casa se encontró con un ramo de flores que él había mandado entregar en su ausencia. Se relajaron en su habitación y ella no sabía qué hacer. Sinceramente se sentía atrapada, pero no podía decirle que se fuera porque acababa de gastar un dineral en ella. Aquí debo decir que no estoy de acuerdo con este pensamiento de Charlotte. Que él le regalase tantas cosas no le da derecho a que ella se sienta en la obligación de deberle algo, ya que ella no le pidió que le comprara esas cosas. Fue decisión total de Michael, y ella no debía actuar sintiendo que le debía algo porque él se lo terminaría creyendo. Volviendo a la historia, la situación se ponía cada vez más tensa para Charlotte, a tal punto que él intentó acostarse con ella, mantener relaciones sexuales. Tampoco paraba de decir cosas como: anda, qué bien te lo has pasado en tu cumpleaños, ¿no? He venido hasta aquí por ti. No paraba de decirle cosas raras como estas, intentando que se acostara con él. Ella lo besó, pero le dijo que no quería hacer nada. Y a ver, en esta historia estoy de tu parte, pero es que tú también. No querías nada con él, pero aceptas salidas y citas y encima lo besas. Normal que el chico pensara que querías algo con él. Sé que el pesado e insistente era él, pero creo que debería haber sido más clara y directa, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Porque esto también me hace llegar a la conclusión de que, de alguna manera, ella también se estaba aprovechando de él, aunque fuera por entretenimiento o lo que sea, o porque no tenía mejores planes que hacer. Y no digo que esto esté mal, lo que digo es que ella tendría que haber sido mucho más clara, o por ejemplo desde el principio le podría haber dicho: oye mira, no quiero nada serio ni relaciones sexuales, pero busco pasar el rato contigo saliendo y besándonos, pero nada más. En fin, continuamos. Charlotte no era virgen, pero definitivamente no quería acostarse con él. Finalmente Michael se fue y ella rompió a llorar. No sabe por qué, ella se sentía tan atrapada, por lo que decidió intentar ser fría con él por mensajes y cosas así durante los siguientes días con la intención y la esperanza de asustarlo. Pero no. Unos 3 días después de su cumpleaños, ella llegó a casa del trabajo sobre las 9:30 p.m. y ¿adivináis de quién era el coche aparcado que vio afuera de su casa? Sí, Charlotte entró a casa y Michael estaba sentado charlando con su familia en el salón. Parecía que les caía muy bien, a pesar de que ella les había dicho lo raro que era él. Acabaron yendo a un bar de barrio a tomar algo y luego volvieron a casa de Charlotte y ella estaba bastante borracha. Cuenta que él le pidió prácticamente solo licores, aunque ni siquiera le había pedido que la invitara. Así que ella le sugirió que tomaran más copas y abrió una botella de vino espumoso que había sobrado de su cumpleaños. A medida que bebían, él se iba quedando cada vez más callado. Ella lo miró y le preguntó qué le pasaba, pero sin ni siquiera contestar, de repente la agarró, la besó e intentó meterle la mano por la falda, por debajo de la falda. Ella lo apartó de un empujón y lo miró con rabia. Entonces él la miró con una expresión siniestra y dijo: me lo merezco, refiriéndose a que se merecía tener relaciones sexuales con ella. ¿Veis? Lo que os he dicho antes. Como había bebido, Michael no pudo conducir a casa, así que tuvo que quedarse a dormir. Charlotte le dijo que estaba demasiado borracha y quería irse a la cama. Por suerte, su madre acompañó a Michael a la habitación de invitados y no lo volvió a ver hasta la mañana siguiente. Ella se despertó sobre las 9 y bajó las escaleras para encontrarlo abrazando a su gata en el jardín. Luego Charlotte le dijo que la habían llamado del trabajo diciendo que la necesitaban en 1 hora y que tenía que irse. Él intentó hacer una prueba diciendo que esperaría a que terminara y regresara a casa para que pudieran pasar el rato, pero ella le dijo rotundamente que no. Además, añadió que había quedado en verse con una amiga, lo cual no era mentira. Lo que sí era mentira era lo del trabajo, pero metió esta excusa para intentar que él se fuera. Aún así, siguió protestando y diciendo que podían quedar todos juntos. Al final, Michael aceptó un no por respuesta y se fue. Al final, Charlotte finalmente se derrumbó y no paraba de llorar y le contó todo a su madre. Ella cuenta que a día de hoy, su madre todavía le gusta decirle que Michael no era tan malo, pero dice que su madre no tuvo que lidiar con lo que lidió ella. Tras un rato quedó con su amiga y le contó todo sobre Michael y le dijo que se iría por un par de días, ya que no quería verlo nunca más. Sin embargo, esa misma noche recibió un largo párrafo de este chico, donde le declaraba su amor eterno. Algunas de las frases más memorables fueron: eres mi mundo entero, no sería nada sin ti, y estoy tan feliz de haberte conocido, estoy deseando compartir una vida juntos. Madre mía. Nuevamente, se conocían de hacía 3 días y ya quería casarse con ella. Madre mía. Esto fue el punto de quiebre para ella, así que decidió ser totalmente sincera con él. Por fin. Así que le dijo todo.
que no sentía ninguna conexión con él y que lo que le intentó hacer cuando estaba borracha no estaba bien. Incluso ella se ofreció a devolverle las cosas que le había comprado, pero él se negó. Sorprendentemente se disculpó y dijo que lamentaba haberla hecho sentir incómoda. A lo que Charlotte pensó, genial. Y podríamos pensar que esto se acabó aquí, ¿no? Pues desgraciadamente no es el caso. Para colmo, él empezó a acosarla. Aquí nos explica que cualquiera que tenga Snapchat sabrá que puedes ver un mapa que te dice dónde están todos tus amigos. Puedes desactivarlo para que la gente no pueda verte, pero Charlotte personalizó el suyo para que solo las personas cercanas a ella pudieran ver dónde estaba. Y Michael era uno de ellos. Desafortunadamente, olvidó desactivarlo y siempre que salía, él estaba allí como una hora después. Recordemos que él vivía como a una hora de distancia de ella en coche. La primera vez que notó que la había seguido fue después de que fue a la playa, la misma a la que había ido con él unos días antes, con su amiga. Como a las 2 o 3 horas después de estar en la playa, se estaban preparando para ir a casa y ella abrió sus mapas de Snapchat, explica que siempre lo hace, solo para poder ver que su amiga y ella estaban juntas y mostrárselo. Explica que es una tontería que hace porque le parece lindo ver los pequeños personajes Bitmoji en el mapa. Y fue entonces cuando se lo estaba mostrando a su amiga, cuando vio que Michael estaba al lado de ellas. Le aparecía su pequeño personaje Bitmoji, probablemente a unos 200 metros de ellas, acompañado de una notificación que ponía «Visto hace un momento». Charlotte abrió los ojos de par en par y le dijo a su amiga que el tipo del que se había estado quejando todo el día estaba literalmente ahí con ellas en algún lugar. Ambas entraron en pánico y caminaron a toda velocidad hacia el coche de Charlotte para conducir a casa. Esto pasó 2 veces más, de nuevo con la misma amiga cuando visitaron un embalse cerca de su pueblo. Hay que añadir que no había ninguna razón por la que él estuviera allí. Es decir, una cosa es que coincidieran en un bar o en un lugar concurrido, pero en un embalse random en el que casi nadie va, pues no era lógico. Así que Charlotte le escribió cuando llegó a casa después y le preguntó qué hacían en el embalse. Y su respuesta fue que había ido a tomar fotos. Algo ilógico porque para empezar ocurrió 2 veces que él apareciera en los sitios que ella estaba y segundo porque el embalse estaba más de 3 horas de ida y de vuelta en coche de la casa de Michael. Aparte, Michael nunca le había hablado de la fotografía o de que le gustara, así que no le creyó. Pasó una tercera vez y fue entonces cuando lo bloqueó. Ella estaba con su familia lejana en un restaurante y esta vez él le envió su ubicación por Snapchat, algo que se puede hacer. Estaba en el maldito edificio. Charlotte tuvo que inventar una excusa para contarle a toda su familia extendida, lejana, a quienes no había visto desde hacía meses, de que tenían que irse. Finalmente, Charlotte le contó absolutamente todo a su madre, y tanto ella como su padre fueron comprensivos. Ella terminó bloqueándolo de todos lados y no quiso volver a saber de él nunca más. La protagonista de esta historia nos explica que cuando ocurrió esto, recién había salido de una relación y pensó que unas citas casuales le vendrían bien, y esa es la razón por la que se metió en Tinder. Nos deja claro que con los pocos chicos con los que coincidió y habló, no buscaba nada serio, solo una cena o una salida a un bar de vez en cuando. Un día coincidió con un chico que describe como re lindo, que creo que es una forma de decir muy guapo. Lo llamaremos Pete, y a la chica que nos cuenta esta historia le llamaremos Mónica. Él se acababa de mudar a la ciudad de ella y tampoco buscaba nada serio, solo quería conocer gente y ver algunos lugares. La primera noche ellos se vieron en un bar de tapas conocido. Mónica eligió ese lugar porque tenía algunas amigas que trabajaban ahí de meseras y de baristas, así que se sintió segura conociendo a un desconocido ahí. Llegó puntual, charlaron un montón y la verdad es que le pareció un tipo genial en la primera impresión que tuvo de él. Luego hablaron de trabajo. Él le dijo que era un desarrollador de software, pero que recién empezaba su carrera como freelance. Hablaron de dónde se quedaría ahora, que se acababa de mudar, y le dijo que compartiría casa con algunos amigos. Mónica explica que el alquiler es carísimo en su ciudad, así que lo entendió. Después Pete le preguntó dónde vivía ella, y Mónica le contó que tuvo la suerte de tener su propio departamento de un dormitorio en una zona bastante buena y popular, sobre todo gracias a sus padres que le ayudaron a ahorrar y le dieron una parte del dinero para la entrada cuando cumplió 21 años. Dinero que invirtió y aumentó su capital hasta que tuvo suficiente
suficiente para dar una buena entrada. Entonces él se ofreció a dejarla en casa, pero ella le dijo que no, que prefería irse en Uber sola. Y tras eso le preguntó si era porque iba a encontrarse con alguien más después de él, a lo que ella se rió porque pensó que era una broma. La próxima vez que ella vio a Pete fue como 3 días después. Dijo que sabía que todo estaba yendo muy deprisa, pero que no podía dejar de pensar en ella y que quería verla de nuevo. Esta vez se encontraron en un restaurante diferente, también uno que ella eligió porque fue al colegio con el dueño y conocía a todo el personal bastante bien. Sin embargo, este restaurante era un poco más caro y Pete se molestó mucho con Mónica por pedir tanta comida. No entendía por qué, ya que ella insistió en pagar lo suyo las 2 veces que se vieron. Esa noche fue la misma historia. Déjame llevarte a casa, por favor, dijo él. Otra vez, Mónica dijo que no, y mientras estaban en medio de esta conversación, el teléfono de Pete empezó a sonar. Él se alejó para contestar, pero igualmente lo escuchó bastante. No, creo que me voy a quedar contigo otra vez. Sí, estoy con ella, no te preocupes. Bueno, llego pronto, susurró él. Tras escuchar esto, ella pensó que estaba hablando con su compañero de piso, o quizás con su madre, pero decidió no preguntar. Y cuando terminó de hablar por teléfono, Pete volvió a la mesa y dijo, por favor, insisto, les pasan cosas malas a las mujeres que toman Uber a esta hora solas. Me sentiría mejor si te llevo. Sin ganas de discutir, finalmente Mónica le dijo que vale y le puso su dirección en el GPS, así que él la llevó y luego se fue a casa. En cuanto llegó a casa, Pete le mandó un mensaje y le dijo que mañana pasaría a buscarla para recogerla e irse de picnic, pero ella le respondió que no podía ya que tenía que limpiar la casa. Sin embargo, Pete hizo oídos sordos y le mandó un último mensaje que decía que a las 10 la recogería. A las 10 de la mañana del día siguiente, él estaba fuera del departamento de Mónica, así que subió a su coche y cuando se inclinó para besarla en la mejilla, notó que le apestaba el aliento. Obviamente esto le dio un poco de asco. En cualquier caso, se fueron de picnic y cuenta que todo fue bien, todo normal. Lo único de lo que puede quejarse fue que él intentó besarla un par de veces, pero lo evitó con todas sus fuerzas. Sobre las 4 de la tarde, Mónica le dijo a Pete que quería irse a su casa ya y explica que el parque donde fueron a hacer el picnic estaba a 1 hora y media de su departamento, así que no podía irse en Uber porque le costaría una fortuna. Cuando le dijo esto, él estuvo de acuerdo en que era hora de irse, así que subieron al coche y se fueron. En el camino a casa, Mónica se quedó dormida y cuando se despertó, él preguntó si deberían terminar el vino espumoso que habían comprado en su departamento. Ella le dijo que no quería, a lo que él se enfadó. Levantó la voz y dijo algo así como, ¿qué me estás escondiendo? Sé honesta, ¿por qué tienes tanta urgencia en mantenerme fuera de tu departamento? Ella estaba tan confundida que se quedó callada. Finalmente la dejó en su casa, pero ella vio su auto enfrente de su departamento como media hora antes de que se fuera. Unos 5 minutos después de que se fue, le avisó que llegó a casa sano y salvo y que creía que se estaba enamorando de ella. Así que naturalmente Mónica se asustó porque le dejó claro que no quería nada serio y él le había dicho que sentía lo mismo. Y le dijo que si ese era el caso, que se estaba enamorando de ella, creía que deberían dejar de verse. Como 5 días después le mandó un mensaje y le preguntó si podían ir a cenar de nuevo, que había encontrado un lugar de comida india que sabía que le iba a encantar. Ella le dijo que estaba bien y que le mandara la dirección y quedaron en que él vendría a buscarla. A las 7 de la tarde, él le mandó un mensaje diciendo que estaba abajo de su casa y cuando ella bajó a encontrarlo, vio que estaba parado en la puerta de su casa, en lugar de esperarla en el coche. Cuando llegó al portón de su casa, mejor dicho, de la urbanización donde estaba su casa, ella presionó el control remoto para abrir la puerta y fue cuando de repente Pete entró al edificio y le dijo, «Muéstrame cuál es tu apartamento, me encantaría ver cómo vives». Ella cuenta que él no dijo ni un hola ni un ¿cómo estás? Esa fue directamente su primera frase. Naturalmente ella se sintió muy incómoda y en vez de decirle que no, puso como excusa que tenía mucha hambre y quería ir a cenar y más tarde le mostraría su casa. En la cena el teléfono de Pete volvió a sonar, pero esta vez él no se alejó. Empezó a hablar y dijo, «Sí, no sé, te aviso a las 10 más o menos». Luego se volvió hacia Mónica y le preguntó, «¿Duermo en tu casa esta noche?». Ella, sorprendida y sin esperarse esa pregunta, contestó, no sé, mañana trabajo». Y Pete dijo, «Sí, yo también». Y luego volvió a hablar con la persona que estaba al otro lado del teléfono y le dijo, «Te aviso, ¿ok?». Lo curioso aquí fue que ella escuchó lo que le contestó la persona al otro lado del teléfono y escuchó cómo le decía, «No, no lo harás. ¿Puedes venir a buscar tus cosas, por favor?». Pete contestó, «¿Y qué hago con ellas?». Y la persona del teléfono, «Llévaselas a esa chica con la que estás saliendo. Ya no te lo voy a pedir más». En este punto, Mónica sintió una mezcla de shock con terror y no entendía qué estaba pasando. Cuando llegó la comida que habían pedido, apenas hablaron durante la cena.
Sin embargo, cuando terminaron de cenar, no pudo evitar decir: ¿por qué me preguntaste si podías dormir en mi casa? No tenemos ese tipo de relación, ya lo sabes. Entonces él respondió que solo quería pasar el rato con ella y ver cómo vivía. Ella le dijo muy francamente que no le gustaba llevar desconocidos a su departamento. Y parece ser que al decirle esto, él se quedó conmovido. Y fue entonces cuando justo llegó la cuenta. Como siempre, ella pagó lo suyo y él pagó lo suyo también. Y Mónica le dijo a Pete que se iba a pedir un Uber. Y él respondió: ¿para qué? Ya sé dónde vives. Déjame llevarte. Ella aceptó a regañadientes, pero a estas alturas decidió que esta iba a ser la última vez que se vería con él. Así que subió a su coche con él y Mónica buscó su chaqueta, la cual había tirado en el asiento trasero cuando fue a recogerla. Cuando se giró para buscar su chaqueta, ella vio que había una bolsa en el asiento trasero del coche llena de ropa y artículos de aseo, además de una almohada. No hace falta decir lo que esto significa, que él esperaba pasar la noche o incluso días en casa de ella, pero decidió ignorar este detalle y no le dio importancia. Aquí explica que ella no tiene ni coche y mucho menos conduce, pero su hermana sí, y a veces ella tiene cosas al azar en el asiento trasero de su coche. Pero esto era demasiado evidente. Y es que es normal. Yo mismo en mi coche la gran mayoría de veces tengo o dejo cosas en el asiento trasero que luego no quito, pero son cosas sueltas, como por ejemplo una chaqueta, una botella de agua, una gorra, no sé, cosas sueltas que llevas normalmente, pero una almohada y una ropa de repuesto hace ver que te vas a quedar unos días en algún lugar, y en este caso solo indica una cosa, y es que él planeaba quedarse en casa de Mónica. En el camino a casa él estaba muy callado, sin decir nada, cuando de repente dijo: ¿sabes lo egoísta que eres? No tuve problema en llevarte en coche, pero no quieres que duerma en tu casa. Esto es lo que hemos hablado en la historia anterior. La gente tiene que aprender a entender que no porque hagan algo por ti, tienen derecho a exigirte nada. Vamos a ver, él mismo se ha ofrecido a llevarla. No se lo ha pedido ella. Si tú pides un favor a alguien, sí siento que le debes una a esa persona, pero si no se lo has pedido tú, no. Cuando no es el caso y alguien hace algo por ti porque quiere, no tiene derecho a exigirte nada. Esto es algo muy común y que creo que la sociedad tiene que entender. Se tiene una percepción muy errónea en este tema. Volviendo a la historia, como es lógico, ella le explicó que momentos antes de irse del restaurante, ella misma le había dicho que iba a irse en Uber, o sea que no era su culpa, y si tan disgustado estaba por hacerle este favor de llevarla a casa, que realmente no era un favor porque ella no se lo había pedido, le pagaría lo que costaba la gasolina por llevarla. Mónica ya estaba harta de él y para colmo él no estaba siendo nada amable. En ese momento su teléfono volvió a sonar y escuchó cómo la persona al otro lado del teléfono le dijo: tus cosas están en la barrera de seguridad de la entrada. Pete, quédate con tu novia o quédate con tu madre. Eres una mierda por aprovecharte de todos así. Y Pete contestó: no hablo con mi madre, ya lo sabes, perra, y colgó. En ese momento, Mónica ató cabos y llegó a la conclusión de que la persona con la que hablaba era su exnovia, la cual al parecer lo había echado de su casa. Antes de que siquiera ella pudiera procesar lo que estaba pasando, Pete se volvió hacia ella y le empezó a gritar: no tengo a dónde ir, ¿estás contenta? Malcriada mimada, viviendo del dinero de papá y mamá. Te llevo en coche como si trabajara para ti o fuera tu chofer, perra. Tras gritarle esto, ella se quedó congelada del miedo. Ella no sabía si quería llorar o vomitar. Lo único que sabía era cómo en el momento en el que él detuviera el coche, agarraría su bolso y se iría corriendo a la cafetería que estaba justo debajo de su departamento. Aquí nos explica que si vas por la cafetería puedes llegar a una puerta que lleva a la parte trasera de su departamento y funciona con acceso por huella digital, así que decidió ir por ahí ya que no había tiempo para buscar sus llaves en su bolso y no quería que la puerta principal por la que entraba normalmente se abriera lo suficiente como para que él entrara. Cuando detuvo el coche frente a su apartamento, tal y como había planeado, ella saltó del coche, corrió a la cafetería, salió por atrás por la puerta que nos ha explicado y en vez de ir a su apartamento, el cual estaba en el cuarto piso, fue al segundo piso y empezó a golpear la puerta de uno de sus vecinos. Cuando los vecinos la abrieron, ella entró y les preguntó si les importaba llamar a la cafetería para explicar por qué había pasado corriendo sin explicación y en ese estado. Tras eso, ella bloqueó a Pete y no lo ha vuelto a ver desde entonces. No sabe muy bien qué pasó con él después de esto. Lo que sí sabe es que él se quedó sin hogar y su intención era quedarse a dormir y a lo mejor a vivir con ella en su departamento. Tampoco sabe si la chica con la que habló por teléfono era otra chica de Tinder que sí le había dejado entrar en su departamento y simplemente se había quedado ahí a vivir con ella y nunca se había ido hasta que se cansó y lo echó. Lo único que sabe es que todo esto le dio mucho miedo y no quiere volver a ver a Pete nunca más. La última historia se llama Pesadilla con una cita de Tinder, edición lésbica.
En esta historia, al igual que la anterior, la protagonista nos explica que cuando esto ocurrió acababa de salir de una relación bastante seria que duró 4 años. Incluso cuenta que casi se casaron y se fueron a vivir juntas, pero todo se vino abajo. Y a diferencia de las otras historias, ella se tomó un buen tiempo soltera para lo que describe como ordenar su vida. Pero sus amigos tras un tiempo empezaron a animarla a volver a la pista, es decir, a que saliera a ligar y buscara pareja. No hace falta decir que en ese momento ella no quería nada, ni buscaba nada, pero insistieron en que al menos saliera a unas cuantas citas casuales para practicar, solo para recuperar el ritmo para cuando ella estuviera lista para una nueva relación. Y ella cree que sus amigos insistían tanto porque ella se volvió muy ermitaña y estaban realmente preocupados. Por cierto, vamos a llamar a la protagonista de esta historia Miranda. En esta ocasión, la protagonista de esta historia es lesbiana, así que decidió buscar una chica con la que salir. Mejor dicho, se vio en la obligación. Entonces, un día conectó con una chica a la que llamaremos Pam, la cual le explicó que no era de la ciudad, pero había ido a la ciudad debido a que estaba estudiando en la universidad. Ella vivía un poco lejos de Miranda, pero tenía muchas ganas de conocerla, y parecía tan interesada que incluso Pam estaba dispuesta a ir a la zona donde vivía Miranda. A decir verdad, Miranda no estaba tan interesada, pero como sus amigos le volvieron a insistir, ella decidió hacer un esfuerzo. Al fin y al cabo, una cita tampoco significaba compromiso. Aquí Miranda quiere dejarlo muy claro. Ella fue extremadamente sincera y honesta con Pam sobre que no buscaba nada serio, ni nada en realidad. Fue muy sincera con el hecho de que acababa de salir de una relación muy seria y que si quedaba con ella era solo porque sus amigos la habían animado a explorar. Pam insistió y aún así quería conocerla, así que acordaron un almuerzo casual en un bar deportivo esa semana. Cuando Miranda llegó al lugar, Pam ya la estaba esperando. Y lo cierto es que le desanimó un poco lo diferente que se veía de sus fotos. No quiere sonar superficial ni nada, pero sus fotos de Tinder fácilmente debían tener al menos 5 años, lo cual verificó basándose en los tatuajes que tenía en persona versus los que no tenía en las fotos. Así que esto la desconcertó un poco. A decir verdad, esta chica a Miranda no la atraía en lo más mínimo, pero estaba ahí para tener una experiencia de todos modos. Tampoco era la cita de su vida. Era algo puntual, y si sus expectativas en esta chica eran bajas, el hecho de que pareciera tan torpe y tan increíblemente callada hizo que Miranda se sintiera mal. Incluso notó que a Pam le temblaba la mano cuando tomó su vaso, lo cual, honestamente, Miranda encontró tierno. Así que para calmar las cosas y se sintiera más relajada, Miranda intentó que hablara. Ella le hizo preguntas y charlaron sobre cosas típicas que suelen abordarse en una cita. Dónde creció, qué música le gustaba, a qué universidad iba, su carrera, etc. Sin embargo, la chica respondió literalmente con monosílabos durante aproximadamente 1 hora, sin colaborar en la conversación. A pesar de ello, Miranda intentó mantener la calma, consciente de que la chica estaba ansiosa, nerviosa, así que la comprendía. De pronto, Pam sacó un libro y dijo: «Te he comprado esto». Miranda agradeció con entusiasmo y curiosidad, preguntando de qué libro se trataba, pues siempre le emocionaba compartir una buena lectura. Para su sorpresa, Pam la miró de manera extraña y respondió repentinamente en un tono desconcertante: «Bromeas, ¿verdad?». Miranda se quedó muy confundida, mirándola sin comprender. Entonces la chica añadió: «¿Este es tu libro favorito? Me dijiste que era tu libro favorito». Miranda respondió sorprendida: «No, nunca había oído hablar de este libro antes». Tras un rato hablando, ambas concluyeron que Pam la había confundido con otra persona con quien seguramente había estado chateando, y Miranda encontró la situación divertida, mientras que la chica parecía avergonzada, así que intentó restarle importancia con humor, atribuyéndolo a la cultura de Tinder. Tras finalizar el almuerzo, en el que Pam aún respondía con monosílabos, Miranda sugirió terminar la cita, alegando tareas pendientes en casa, como alimentar a sus mascotas y lavar ropa. Sin embargo, Pam insistió en prolongar el encuentro, preguntándole si podían hacer otra actividad. Miranda intentó ser amable, aceptó y encontraron un parque cercano para caminar. Fue ahí donde la situación tomó un giro extraño. Mientras estaban sentadas en un banco del parque, en pleno día y rodeadas de gente, Miranda intentó nuevamente conversar, pero siguió recibiendo monosílabos. De repente, sin previo aviso, Pam la besó agresivamente, con lengua incluida. Miranda quedó tan sorprendida que quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. La chica, que hasta entonces había sido tímida y visiblemente nerviosa, se transformó repentinamente en alguien muy diferente.
Miranda se sintió muy confundida y ansiosa, esperando que ella captara claramente su lenguaje corporal, el cual indicaba incomodidad y falta de reciprocidad. En ese momento apareció un hombre desagradable que comenzó a mirarlas, silbarles y proponerles hacer un trío. Miranda, muy incómoda, rechazó repetidamente la propuesta con educación, mientras que Pam simplemente se reía. Esta tía está loca. Madre mía, o sea, ¿cómo le puede parecer divertido una situación así? Y encima, después de haberla besado tan bruscamente. Al ver que ella se reía, Miranda se sintió aún más desconcertada y comenzó a preguntarse quién era realmente esta persona. Finalmente, tras la incómoda intervención del hombre, Miranda insistió en irse a casa, pero la tipa ignoró sus palabras y, acercándose aún más, le preguntó provocadoramente si le había gustado el beso y si la encontraba atractiva. Miranda, nerviosa y decidida a irse, respondió firmemente que necesitaba volver a casa. La chica intentó insistentemente acompañarla, obligando a Miranda a negarse varias veces hasta que logró separarse. Ya en casa, Miranda estaba conmocionada por lo sucedido, considerando la cita completamente anormal. Poco después recibió mensajes de texto de la chica, invitándola a una segunda cita. Ella, tratando de ser amable pero sincera, le respondió que era una chica genial, aunque en realidad había pasado un mal momento y que no sentía ninguna química ni interés en seguir adelante. La chica reaccionó exageradamente, enviando mensajes dramáticos y confundidos, como si acabaran de terminar una relación larga. Finalmente, cuando comenzó a llamarla insistentemente, Miranda decidió bloquear su número. Ella termina el post dejando claro que aquella había sido una cita de pesadilla y desea profundamente no volver a cruzarse jamás con aquella chica. No me extraña porque todo mal. Todo mal, o sea, no salió nada bien, no hubo ningún momento en el que se rieran o Miranda se lo pasara bien, ya que al llegar la otra chica, Pam, ya se mostró callada, incómoda. Ella le intentaba dar conversación y le contestaba con monosílabos. Es como si tú hablas con alguien y te dice sí, no, no sé, puede. Así no se puede mantener una conversación. Luego, esto, bueno, fue gracioso realmente, pero también un poco incómodo, ¿no? Que le vayas a regalar un libro pensando que es el libro que a Miranda le gusta, pero en realidad es el libro que le gusta a otra persona. Queda un poco mal, ¿no? Pensar, bueno, parece ser que está hablando conmigo y está hablando con más personas. Que, bueno, en aplicaciones como Tinder es normal, seguramente se hable con muchas personas a la vez, bueno, no muchas, pero varias. Pero bueno, ya genera un momento incómodo, a mi parecer. Y ya por último, lo que pienso que fue desconcertante fue que la besara tan repentinamente y tan bruscamente. Y más con el hecho luego de reírse de que un tío las acosara prácticamente y fuera maleducado proponiendo un trío a personas que no conocía. La última historia se llama Mi primera experiencia en Tinder terminó con él en la cárcel. El título ya promete. Esta historia no es tan desgarradora como otras que se podrían leer en este subreddit, pero cuando Ana descubrió este subreddit, supo que quería compartir aquí su historia. 3 años atrás, ella probó Tinder por primera vez. Tenía 25 años en ese entonces, y aunque la mayoría de las mujeres de su edad ya habían usado Tinder o una aplicación similar, Ana no había estado soltera desde los 17. Había conocido a su ex en el instituto. 6 años después se casaron, tuvieron un bebé y era feliz. Pero durante los últimos 2 años de su relación, él empezó a resentirse mucho con ella y con la familia que habían creado juntos. Ana luchó por mantener la relación, pero el maltrato se volvió más frecuente e intenso. Llegó al punto de que ella se llevó a su bebé y huyó de casa en mitad de la noche. Su mente estaba marcada y su corazón en carne viva. Fue una época muy difícil para ella. Un par de meses después ya tenía una casa nueva, un trabajo nuevo y una renovada sensación de vida. Empezaba a abrirse y sentía que se recuperaba. Sin embargo, se sentía sola. Se estaba adaptando a la custodia compartida y pasaba los fines de semana sola. No quería empezar una relación de inmediato, pero sí quería experimentar algunas cosas que su relación de 8 años no le había permitido. Unirse a Tinder fue divertido, nuevo y aterrador, y después de tanto trauma, le hizo bien recibir tanta atención positiva. Su autoestima estaba baja, así que los cumplidos baratos y la gratificación instantánea de la aplicación le resultaban increíbles. Tenía la autoestima tan baja que se hacía preguntas como ¿quién soy yo para merecer esta atención? ¿Por qué me elegirían a mí entre tantas mujeres? Admite que no era su mecanismo de defensa más saludable, pero quería sentirse deseada. Fue entonces cuando conoció a Derek. Era un chico modesto y normal, bastante guapo, pero no tanto como para intimidarla. Compartían algunos intereses, la cerveza artesanal, el senderismo y tenía un sentido del humor que le gustaba.
Quedaron en verse en un restaurante local y Ana estaba muy nerviosa. Era su primera cita en 8 años. Se puso su vestido más bonito, se maquilló y salió. Mientras esperaba en el restaurante, le sudaban las palmas de las manos, le palpitaba el corazón y empezaba a cuestionarse. Él llegó y al principio todo fue muy incómodo. No incómodo por que él le hiciera pasar un momento incómodo, sino por el hecho de que ella no estaba acostumbrada a estar en situaciones de así, de citas y tal, por lo que se sintió incómoda. Pidieron sus primeras cervezas y comenzaron a romper el hielo. En cuanto el alcohol hizo efecto y la conversación fluyó, se relajaron juntos y el resto de la cita transcurrió con normalidad. Bromeaban sobre ir al karaoke al otro lado de la ciudad, pero él dijo que no le gustaba. Esto fue un poco chocante, ya que Ana era una gran fan del karaoke, y aunque no era una superestrella, había pasado bastante tiempo en coros y podía cantar bastante bien. Una de sus actividades favoritas para animar los fines de semana era ir a ese bar y cantar con el dulce sabor de la ginebra en la lengua. Finalmente lo convenció de que la acompañara y salieron del restaurante. Cantaron hasta la noche, tomaron chupitos, coquetearon y rieron. Terminaron la noche en la camioneta de él, manoseando torpemente botones y cremalleras, con el corazón acelerado por la emoción. Esto era justo lo que ella necesitaba. Se escribieron más seguido y pronto hablaron de una segunda cita. Ana había disfrutado el tiempo con él y le gustaba no sentir una conexión profunda. Es decir, que no fuera algo tan serio como su antigua relación. Simplemente fue divertido y ya. Como su corazón no estaba involucrado emocionalmente, se sentía segura. Para su segunda cita decidieron hacer tubing por un río que cruzaba el pueblo. Que bueno, el tubing es como coger no son lanchas, son como flotadores circulares, como una barca de flotador hinchable, en el que bueno, tú te vas en un río, te subes encima y te dejas llevar. Es como hacer canoa, pero en lugar de ir con una canoa, pues vas como en un hinchable, ¿no? Dejaron la camioneta naranja de Derek al final del recorrido y subieron los flotadores en la camioneta de Ana río arriba. Acordaron que él guardaría la llave de su camioneta con la suya en su bolsillo del pantalón corto y que luego la llevaría de vuelta. El calor del verano les calentaba la piel y el agua se sentía fresca y cristalina. Pasaron la tarde flotando río abajo. Al llegar al final, desinflaron los flotadores y regresaron a la camioneta de Anne. Pero cuando Derek metió la mano en el bolsillo, su rostro se ensombreció. Le dijo que había perdido la llave. Ana pensó que era una broma, pero él insistió. Ella entró en pánico, ya que era la única copia de la llave y ahora estaba en el río a saber dónde. Estaba preocupada porque el río era largo y habían hecho varias paradas. Él se ofreció a llevarla a casa y ella aceptó. Acordaron buscar la llave al día siguiente. Pasaron la tarde siguiente recorriendo las pozas donde habían estado, nadaron, condujeron y persistieron. En el último lugar que revisaron, mientras la luz del día se desvanecía, Derek vio algo en el agua. Allí estaban las llaves. Estaban eufóricos. Para celebrarlo, fueron a su casa. La llevó por un camino arbolado hasta una caravana sombreada. Le dijo que alquilaba una habitación a una pareja mayor que estaba de vacaciones, así que estarían solos. Entraron y ella vio que la cocina era un desastre. No solo platos sucios, sino todo revuelto. Le mostró su habitación, pequeña, sucia, con un colchón en el suelo y un cubo Rubbermaid con bocadillos y cerveza caliente barata. Aún así, aunque no fuera el escenario más atractivo, tuvieron sexo. La luz amarillenta de la caravana acentuaba las manchas en las paredes, y tras esto, la chispa inicial se apagó. Ana se sintió muy mal y decidió que sería su última cita. No me extraña, es que no me extraña. ¿Cómo llevas a una persona a tu casa que está hecha un desastre? ¿Qué quieres que piense? Es que es la impresión que le vas a dar. Volviendo a la historia, una semana después, apenas se escribían. El breve rollo que habían tenido llegaba a su fin. Ana se enfocó en otras cosas. El fin de semana siguiente, sus amigos venían a la ciudad y planeaban ir al karaoke. Esa noche, Derek le envió un mensaje preguntando si iría. Ella dijo que sí. Él respondió que también iría, invitado por una compañera de trabajo. Alrededor de las 9:30 p.m., Ana y sus amigos llegaron al bar, pidieron bebidas y se sentaron cerca del escenario, cuando de repente sintió una mirada. Al girar, vio a Derek con su cita, observándolo. Es decir, había ido al bar, al karaoke, que Ana le había enseñado con otra chica. Él saludó efusivamente y Ana saludó con incomodidad. No le molestaba que él estuviera allí, pero no quería que su cita se sintiera incómoda. Es decir, la chica con la que iba Derek, Ana no quería que se sintiera incómoda porque la viera saludándola a ella. La noche avanzó con diversión hasta que Derek y su cita se acercaron. Él presentó a Kate, se sentó al lado de Ana y la atrajo hacia la mesa.
Ambos estaban claramente ebrios. Kate comenzó a contar una historia de borrachera, y mientras ella hacía esto, bajo la mesa, Derek puso la mano en el muslo de Anna, con su cita justo allí, a su lado. Anna apartó su mano discretamente y fue a buscar otra bebida. Desde lejos, sintió su mirada. Y tras un rato, Kate se fue pronto en un taxi, dejando a Derek solo. Derek, ya sin su cita, cambió de humor. Borracho y torpe, empezó a echarle el brazo encima y lanzarle frases como «¿Eres tan adorable?». Anna estaba incómoda, obviamente. Cuando él fue a buscar más cerveza, sus amigas propusieron irse y coordinaron un plan para evitar quedarse con él. Ejecutaron su plan B y salieron discretamente por la puerta trasera mientras un amigo lo distraía. Camino al hotel comenzaron las llamadas de Derek. Dejaba mensajes de voz que pasaban de la confusión a la obsesión, diciendo que la amaba y que no entendía por qué se había ido. En uno de ellos gritaba que la odiaba. Al llegar al hotel, el miedo se apoderó de ella. Su amiga la llevó a casa, exhausta. Anna entró a su hogar, pero al mirar por la ventana, vio la camioneta naranja de Derek. Estaba afuera mirándola. Lo curioso aquí es que él apenas podía sostenerse al salir del bar. Entonces, ¿cómo había llegado hasta allí? Es decir, ¿cómo había conducido tan borracho si apenas podía caminar? En ese momento, Anna recordó que la semana anterior él la había dejado en casa y es por eso que él sabía su dirección. Nuevamente empezó a llamarla otra vez y en el mensaje de voz solo dijo con una voz cantarina y borracha «¿Dónde estás?». Asustada, ella llamó al 911. La policía llegó justo cuando Derek empezaba a gritar su nombre en la calle. Gritaba «¿Dónde estás?», lleno de rabia. La policía lo arrestó por conducir ebrio. Uno de los agentes le explicó que no podían hacer mucho más sino una amenaza directa, pero que por esa noche estaría detenido. Y lo único que pudieron hacer fue aconsejar a Anna que mantuviera las puertas cerradas. Mientras se llevaban su camioneta, Derek gritó hacia su ventana «Sé que estás ahí, ¿por qué no sales a darme las buenas noches?». Luego todo quedó en silencio. Al día siguiente, él envió un mensaje disculpándose. Anna le respondió que sus acciones eran inaceptables y que no quería volver a saber de él. Y tras esto, él no volvió a contactarla. Durante meses lo vio en bicicleta y supo que habría perdido el carnet, es decir, que se lo habían quitado. Siempre temió encontrárselo, pero por suerte nunca ocurrió. Luego se enteró de que se había mudado a Estados Unidos, lo que le dio un gran alivio. Desde entonces volvió a sentirse tranquila en su ciudad. Y termina diciendo Derek, mejor no nos volvamos a encontrar. Creo que este es el tope de las historias de Tinder. Tener una primera cita, bueno, en esta ocasión no fue una primera cita, pero sí la primera persona con la que ella contactó a través de una aplicación de citas. Y él terminó en la cárcel. Eso sí que es una tremenda anécdota. Y bueno, hasta aquí todas las historias de hoy. La verdad es que, aunque la gran mayoría han tratado sobre acoso, ya que bueno, es normal que suelen ocurrir estas cosas, creo que cada una ha tenido un toque diferente. Han sido diferentes, cada una ha tenido su estilo y me han gustado mucho estas historias y la verdad espero que a vosotros también. Hacedmelo saber en comentarios y decidme qué opináis de las historias y qué habríais hecho vosotros en algunas de las situaciones que os he preguntado. Y bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.